desde el área de juventud, esta es una de las primeras iniciativas que proponemos, que hacemos, porque en este contexto electoral creemos que es importante poder escuchar a los candidatos jóvenes de la ciudad, poder hablar de las problemáticas específicas que hoy tiene la juventud, las juventudes en realidad en plural, y también en ese sentido poder ver cuáles son y cuáles son las propuestas para solucionarlas, ¿no? También en ese contexto es que creemos importante escuchar a los diferentes candidatos y candidatas, a comuneros y legisladores, porque lógicamente son jóvenes que hoy se involucran en la política y que de su lugar, desde sus convicciones, intentan plantear una transformación, un cambio en la sociedad. Así que pensar en ese puente entre el compromiso de quien asume la política y la cosa pública y lo que implica ese valor y poder tender un puente con las diferentes sectores de las juventudes es que hoy propusimos este debate. Así que, en primer lugar, gracias a los candidatos por haber estado acá. Y bueno, y la otra cosa respecto a la dinámica de este debate en particular es que queremos que sea algo más dinámico, más dialogado, más genuino, y por eso en ese sentido también trajimos a un periodista joven, sub-30, o sea, muy joven realmente, pero con mucha trayectoria, con una trayectoria periodística muy intensa, que es la de Mati Bauset, Mati es editor en Corta, también participa en el radio, en programas, Esto es Fa, en La Mañana Radio y Ayúdame Loco en Nacional Rock. Así que poder tener un diálogo entre el periodista y los diferentes candidatos jóvenes era un poco la propuesta que teníamos. Por otra parte, y saliendo un poco del debate, también queríamos contarles que desde las diferentes áreas de la Dirección General de Desarrollo Humano se trabaja todos los días para poder dialogar con diferentes sectores de los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, y en ese sentido contarles una propuesta que llevó la Dirección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a través del programa Yo Participo, que lo que intenta es promover derechos cívicos de los niños para ampliar la participación y darles voz a ese sector de la sociedad que todavía no tiene voto, pero sí que es necesario escucharlos y respetar su derecho a la expresión y un elemento tan básico como es la formación cívica en nuestras escuelas. Así que en ese sentido se llevaron actividades de sensibilización sobre derechos humanos y participación ciudadana en 4 encuentros y se dialogó con más de 400 niños que dieron respuestas después de esas instancias sobre diferentes preguntas que tienen que ver con qué harías si fueses un día presidente o cómo resolverías algunos problemas que tiene hoy la sociedad. Y la verdad es que de ahí salieron algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con educación, el derecho al techo propio, o sea, cuestiones que también son relevantes para toda la sociedad en sí, para las juventudes, pero bueno, nada más y nada menos que dicho por niños de entre 6 y 10 años, que la verdad es que no es poca cosa. En esas instancias también se les propuso a los niños que lo que surgiera de ahí, ese documento, iba a llegarles a ustedes como candidatos de las diferentes fuerzas y también a lo que hoy son legisladores y tienen un rol de importancia en la legislatura. Así que, bueno, nada, al finalizar también le vamos a hacer entrega de ese documento para que vean lo que dijeron los niños y también porque creemos que es importante incluir en la campaña la agenda que tiene que ver con niñeces y adolescencias. Así que, bueno, eso era un poco lo que tenía para decir. Y por último, antes de arrancar el debate, le quiero dejar la palabra a nuestra defensora del pueblo, María Rosa Muñoz, que ya hace 2 años viene trabajando en este organismo para defender los derechos de nuestros ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. No les voy a tomar mucho tiempo. Para nosotros es muy importante, desde la Defensoría del Pueblo, como un organismo de garantía, trabajar en la construcción de ciudadanía con los partidos políticos,
lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, mucho antes de mi gestión, con el programa Yo Elijo, el voto a los 16, con un trabajo muy fuerte en las escuelas secundarias. Entendemos la política y el Estado como una construcción colectiva. Les voy a hacer entrega de algo que armamos para esta elección, que es una evaluación de los requerimientos, denuncias que han hecho los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en esta casa desde el año 2019. Tomamos ese año porque, bueno, entendemos todos que el 2020 fue un año bisagra para todos nosotros y la medición de ese año seguramente iba a ser fallida. Nos parece que ustedes como candidatos van a tener roles muy importantes institucionalmente y para nosotros como organismo es necesario que conozcan cuál es la mayor cantidad de demandas que tiene la ciudadanía en esta casa. Esto no quiere decir que sean las mayores demandas de la Ciudad de Buenos Aires, sino solamente las que nos llegaron a nosotros. Venimos trabajando hace 2 años para tener una comunicación más fluida, más ágil, más sencilla con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen otros organismos que los representan y donde pueden radicar sus denuncias. Obviamente nos gustaría ser el más accesible y el que les solucione los problemas más rápido y mejor, pero bueno, lo compartimos con otros. Y por último, les voy a hacer entrega de un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo. Elaboramos un decálogo contra la violencia política contra las mujeres y disidencias sexuales. Le vamos a pedir obviamente a cada uno que lo lea y que si está de acuerdo nos acompañe. Esto es una iniciativa que hemos tenido con un montón de instituciones, acompañados por ONU Mujeres, ONU Migración, la Defensoría del Público, Amnistía Internacional, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para nosotros fue muy importante llegar al armado de este decálogo porque es una discusión que venimos dando hace mucho tiempo, con acciones que en realidad son bastante difusas. Llegar a 10 puntos que nos parecen el punto de partida donde los partidos políticos y los representantes del pueblo tienen que ponerse de acuerdo para iniciar acciones que aminoren hasta su erradicación de la violencia contra las mujeres. Así que muchísimas gracias por participar de este encuentro. Sabemos que no está la totalidad de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, pero esperemos que con la tecnología, el TikTok y las nuevas redes sociales podamos llegar a muchísimos jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires y que se comprometan políticamente en los destinos de la patria y de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a este debate de candidatos jóvenes de cara a las elecciones a la Ciudad de Buenos Aires del 22 de octubre. Tenemos representantes acá de las 4 fuerzas políticas que superaron el piso de las PASO y hoy se presentan a estas elecciones generales. Representando a Juntos por el Cambio tenemos a Sergio Siciliano, candidato a legislador, licenciado en Educación, ex viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y rector de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. En representación del Frente de Izquierda tenemos a Brenda Hamilton, candidata comunera por la Comuna 10, militante de la Juventud del PTS y Pan y Rosas, estudiante de Historia en la UBA, expresidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Y también Alejandro Lipkovich, candidato a legislador por el Frente de Izquierda,
militante del Partido Obrero y delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. En representación de Unión por la Patria tenemos a Agustina Quinteros, candidata comunera por la Comuna 6, actual comunera de la Comuna 6 y candidata al segundo mandato, militante peronista de la agrupación Nuevo Espacio de Participación. También tenemos a Juan Cruz Ayala, candidato a legislador, militante peronista de la agrupación Simón Bolívar y trabajador del Ministerio de Cultura. Y en representación de La Libertad Avanza tenemos a Eduardo del Piano, candidato a comunero de la Junta Comunal 2, politólogo, jefe de despacho del diputado Eugenio Casieles. Y también tenemos a Nabila Michite, candidata a legisladora por La Libertad Avanza, licenciada en Relaciones Internacionales y politóloga. Así que son las 7 personas que van a debatir en este debate de candidatos jóvenes, que va a tener 3 ejes temáticos. El primero va a ser de empleo joven, el segundo de alquileres y el tercero de salud mental. Después un cuarto bloque para las propuestas de temáticas que no hayan entrado en los ejes temáticos que recién presentamos. Para abrir entonces el debate, voy a preguntar a Sergio Siciliano, el candidato de Juntos por el Cambio, y sobre la temática del empleo joven. El empleo joven marca índices de desempleo mayores que el promedio general. ¿Cómo se adapta la legislación vigente, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, para incluir a los jóvenes en el espacio laboral? Bueno, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias María Rosa. Me siento un poco menos joven que el resto, así que gracias por tenerme en cuenta e invitarme. Para mí estos espacios son importantes justamente porque más que como un debate lo pienso como una charla, ¿no? Para que podamos pensar y reflexionar todos juntos sobre esas políticas que tienen que trascender una gestión de gobierno, y creo que ese es el espíritu con el que la Defensoría hace muchos años viene trabajando. Cuando me invitaron inmediatamente dije que sí, porque me parecía justamente que la agenda joven, una ciudad con muchas temáticas de interés que ahora voy a abordar, para los jóvenes me parece que es una de las prioridades que tenemos y tenemos que hablarle de cara a ese electorado. Tenemos el 40% del electorado que vota menor de 40 años, así que me parece muy importante plantearlo. Hecha la introducción, fundamentalmente lo primero que hay que señalar en materia de empleo es que mucha de la legislación que hoy se ven afectados los jóvenes porteños y los jóvenes argentinos tiene que ver con legislación nacional. Nosotros hoy en la ciudad podemos hacer desde la jurisdicción algunas medidas que puedan acompañar, que puedan a veces complementar o en otros cubrir baches, pero la gran problemática que tenemos del desempleo y estos índices que vos señalás muchas veces tiene que ver con políticas generales o políticas nacionales. Obviamente que vamos a ir abordando a lo largo de las distintas temáticas alguna situación que tiene que ver, bueno, lo primero, para pensar una política de empleo también hay que pensar en un ordenamiento de la economía macro, ¿no? Y de mucha de la legislación que tiene que ver con las condiciones laborales. Me parece que tenemos un sistema que está pensado en un contexto y en una época, y hoy los jóvenes están con la cabeza y con otro contexto y con otro tipo de trabajos. En estos últimos años han aparecido nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de cumplir ese proyecto de vida que tiene cada uno de los jóvenes, y muchas veces la legislación no acompaña esta situación, entorpece y en otras hasta perjudican a que se puedan desarrollar esos trabajos, pensando en todo lo que tiene que ver con la industria del gamer, con la industria de la tecnología, la programación, donde los jóvenes no trabajan tal vez en la Ciudad de Buenos Aires, trabajan desde su casa, trabajan en algún espacio, pero trabajan para cualquier parte del mundo. Cobrar, por ejemplo, ese tipo de trabajos es muy difícil y muchas veces tenemos que hacer triangulaciones, contratar personal especializado, perdón, se me cae, y algunas situaciones. Tenemos que generar las condiciones para que los jóvenes puedan trabajar y puedan generar esos empleos. Gran parte de los jóvenes que hoy trabajan lo hacen por emprendimientos propios, con lo cual hay que pensar una línea de crédito que pueda ayudar y que pueda financiar todo ese tipo de emprendimientos y que les pueda facilitar la vida. En la ciudad, como en muchas partes del país, abrir una empresa es muy difícil. Generar una empresa y estar en condiciones para poder tributar, para poder reglamentar y tener todas las condiciones, se hace bastante complicado. Y para aquel que empieza tal vez con un emprendimiento pequeño, no estamos pensando en Mercado Libre o algún día tal vez sí, pero en aquellos que empiezan un emprendimiento, muchas veces normar y cumplir con toda esta legislación se hace prácticamente imposible, porque requiere de contratar abogados, de contratar contadores o personal que lo sepa hacer y no está dentro de las posibilidades de aquellos jóvenes que emprenden. Entonces, generar las condiciones para la empleabilidad me parece como un primer paso fundamental.
Para todo eso hay que trabajar mucho en educación. Y yo creo que lo iba a plantear en el último punto, pero puedo tirarlo ahora para iniciar. Me parece que el desafío es pensar una escuela secundaria vinculada a este nuevo mundo, al mundo del trabajo, al nuevo mundo de los nuevos trabajos y las nuevas condiciones. Y yo creo que en parte ese es el desafío que tenemos en educación, es pensar, bueno, ¿qué nos está dando la escuela secundaria? En estas épocas de campaña participé de varios debates en escuelas que te invitan a charlar con los jóvenes y a veces termino haciéndole yo una pregunta, perdón, se me cae esto, termino yo haciendo una pregunta y decirle, bueno, levante la mano, ¿quién cree que la escuela secundaria le sirve para algo? Y la verdad que a veces es ninguno. Y eso nos plantea abrirnos a distintos interrogantes, hacernos preguntas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos sirve? Y probablemente porque no solo no esté vinculada con el mundo del trabajo, sino no esté vinculada para el proyecto de vida. Yo no soy de los que cree que la escuela te tenga que preparar necesariamente y únicamente para el mundo del trabajo, pero la escuela te tiene que dar la formación para que vos puedas desarrollar ese proyecto de vida. Y si los chicos y las chicas no entienden que eso se esté dando, probablemente eso explique en una parte el gran problema que tenemos hoy que tiene que ver con la deserción en la escuela secundaria. Pensemos que si bien la ciudad está un poco mejor en los promedios nacionales, tenemos un gran problema de terminalidad de la escuela secundaria. Y obviamente que para acceder y pensarlo en relación al mundo del empleo, la terminalidad de la escuela secundaria es fundamental. Ni hablar si eso empezamos a ver cómo se dan las titulaciones y el ingreso al sistema universitario y a la formación superior. Todo pensando en aquellos segmentos de aquellos chicos que todavía tienen la posibilidad de seguir estudiando, de acceder a estudios superiores y de seguir dentro del sistema. Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar dos líneas que tienen que ver con la acreditación de nuevas carreras, pensar nuevos espacios de formación, pensar en nuevas modalidades de formación, ya que, por ejemplo, recién charlábamos también antes de entrar, la presencialidad hoy es un impedimento a veces muy grande para aquellos que trabajan y para aquellos que tienen que atravesar tal vez la ciudad para acercarse a una institución de educación superior. Yo creo que desde la parte de la formación hay mucho por animarse a discutir y mucho por animarse a innovar. Y por otro lado, también hay que ir y tender la mano a aquellos que no están en ese tramo todavía de formación y pensar en políticas para volver a traer al sistema o poder dar la herramienta y la capacitación necesaria en un oficio, en un empleo o en algo que realmente les resulte interesante y les pueda dar un proyecto de vida y cumplir esos objetivos. Con lo cual, dentro de empleo y dentro de lo que la ciudad puede hacer en materia educativa, así como te digo que en legislación es poco, en eso podemos hacer mucho. Y después generar condiciones para poder tener acceso al crédito. Lo vamos a tratar probablemente cuando veamos vivienda y en otras temáticas. Pero hoy si no tenés un capital es muy difícil emprender. Es muy difícil poder generar condiciones. Entonces me parece que en eso debemos trabajar mucho con el Banco Ciudad y con algunos otros organismos para poder tener acceso al crédito joven y poder tener facilidades a la hora de poder acceder a esto. No sé si me estoy olvidando alguno más, pero tienen que ver básicamente con la regulación, con la capacitación y con la incorporación de tecnologías respecto de las posibilidades de generar trabajo y de generar empleo. Muchas gracias. Para Brenda y para Alejandro del Frente Izquierda, ¿qué consideran cuáles consideran por lo menos hoy que son los principales obstáculos para el acceso de jóvenes al trabajo registrado y sobre todo al trabajo de calidad? Bueno, primero muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Gracias por el agua. A mí me parece que este eje es de los más importantes, el eje del trabajo y el acceso al empleo para los jóvenes. Yo creo que es la principal preocupación que tenemos los jóvenes hoy en día, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Como bien decíamos, Matías, al principio, los jóvenes somos los que nos vemos más afectados a la hora de acceder al empleo y sobre todo acceder al trabajo con derechos. La mayoría de mis amigos no tienen trabajos con derechos, no saben lo que es un aguinaldo, no saben lo que son las vacaciones. Todos pasamos por el pluriempleo. Yo, desde que terminé la secundaria, trabajé en call center, trabajé en ONGs, ahora estoy dando clases, soy docente, pero, pasé por distintos tipos de trabajos, haciendo encuestas en consultoras, etcétera, porque es muy difícil encontrar un trabajo en el que vos te puedas mantener en el tiempo y sobre todo eso, que sea un trabajo con derechos, porque sabemos que la precarización laboral es mucho más alta en los jóvenes y también un dato que es muy alarmante y que se expresó en el debate presidencial del domingo pasado también, es la gran brecha salarial que hay entre las mujeres
mujeres y los varones. O sea, sabemos que las mujeres somos las más perjudicadas también en los momentos de crisis y sobre todo en cuanto a la precarización laboral, los números de precarización se duplican en el caso de las mujeres y sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes. Así que eso también me parece que es algo para ponerlo sobre la mesa en este debate. Y bueno, para ir cerrando y pasarle la palabra a mi compañero, también remarcar que desde el Frente Izquierda tenemos una propuesta en este sentido junto con Miriam Breckman y con Nicolás del Caño, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial y para poder repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, ya que el problema no es solamente la precarización laboral, sino también el acceso al empleo y sabemos que hay cada vez gente que tiene que trabajar de manera sobreexplotada y un montón de jóvenes que no tienen acceso directamente al empleo, entonces esta forma de repartir las horas de trabajo haría también que podamos eliminar la desocupación que cada vez crece más en nuestro país. Bueno, también, por supuesto, agradecer la invitación. En línea con lo que decía Brenda acá y también viendo la temática general de este encuentro que se organizó, creo que es interesante como punto de partida que todas las temáticas que vamos a conversar acá, tanto el empleo como la salud mental, los alquileres, que entiendo que eran por lo menos los disparadores de este debate, están atravesados por una crisis que es difícil exagerar. Y que, bueno, tiene que ver como que estamos en un momento del país en que en todos los aspectos de la vida social observamos una situación que cruje a niveles dramáticos. El caso de la situación laboral de la juventud, las perspectivas de desarrollo laboral, profesional y demás, bueno, está en una situación muy dura que indudablemente es inseparable del dato de que tenemos al 40% de la población en situación de pobreza, una situación que cuanto más jóvenes, e incluso en la niñez, es más grave, y que lógicamente está asociada a la destrucción del salario en general en el mundo de los trabajadores, y esto lógicamente se refleja en la juventud. Ahora, cuando se tratan estos problemas, en ciertos discursos dominantes, nosotros vemos que hay un intento de enmascarar la verdadera responsabilidad y por lo tanto las soluciones. Porque ahora mismo hay un encuentro de los principales empresarios del país en Mar del Plata, que es el famoso coloquio de IDEA, y que la línea ahí es que habría trabas y regulaciones que impiden que se desarrolle la economía y que a partir de remover esas trabas se va a lograr que haya más trabajo, que se empleen los jóvenes y demás. Bueno, uno podría preguntarse qué traba hay cuando más del 40% de la fuerza laboral está en negro o precaria. Cuando el propio Estado es uno de los principales empleadores en negro, en muchos casos de jóvenes y en otros que van dejando de serlo porque pueden estar décadas contratados por el Estado con formas de fraude laboral de tipo monotributo y demás. Entonces ahí hay una contradicción porque se plantea que el problema serían derechos viejos que hay que barrer y al mismo tiempo, cuando uno ve la realidad material, es que no hay ningún derecho y que justamente la juventud está sometida a trabajos precarizados, con salarios que no llegan en muchos casos al costo de la canasta de indigencia, y esto ustedes saben muy bien que no es un invento, y tampoco sin ningún tipo de seguridad social y demás. Entonces, acá lo que nosotros queremos poner blanco sobre negro es que luego de 40 años en los que han pasado todos los gobiernos de todos los signos políticos, y en este aspecto la situación solo empeoró, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la precarización laboral, ahora nos vienen con que la supuesta solución a ese drama es agravarlo. Es decir, que nadie tenga ningún derecho, que se termine con el trabajo de tipo registrado, porque el problema sería que la clase empresarial, la clase capitalista, está pobrecita, limitada para generar trabajo. Pero el trabajo no lo crean los empresarios. El trabajo está ahí para hacerse. El tema es cómo se organiza la distribución de ese trabajo. Como decía Brenda, se podrían repartir las horas de trabajo, pero sobre todo se podría impulsar el trabajo con derechos. Sí, para no consumir más el tiempo, quiero cerrar con una anécdota que me parece muy ilustrativa de esto y que muestra también las responsabilidades políticas y que tiene que ver con la empleabilidad de los jóvenes y la formación. Ayer hicimos una reunión con trabajadores y trabajadoras de salud. Yo soy de salud, no profesional, pero trabajo en un hospital. Y en el caso de una compañera enfermera del hospital Argerich, como residente, es decir, en su etapa en teoría de formación, que no es de formación porque hay una superexplotación laboral terrible, cubren los servicios y sacás a esa gente que en teoría está en formación, se cae en los hospitales, en la capital y en todos lados, ganaba 350.000 pesos. La echaron por la persecución política del gremio SUTEC, no importa, no quiero desarrollar ese tema, hubo un reclamo y finalmente logró ser incorporada a la planta. ¿Saben cuánto gana?
no llega a los 200.000 pesos. Es decir, que en su etapa de formación como residente, como el año pasado, una huelga de residentes, lograron recomponer parcialmente su ingreso, ahora pasó a ser trabajador de planta, es una persona muy joven, obviamente, y gana no la mitad, pero casi, y no llega a cubrir el costo de la canasta de pobreza. Entonces, nosotros escuchamos que justamente lo que quieren es que los chicos que van a las escuelas hagan, en teoría, pasantías formativas y van a trabajar gratis a los supermercados, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Frente Izquierda tiene una propuesta exactamente contraria, que es, por el contrario, barrer con toda la precarización laboral que hay, con el trabajo en negro, y establecer trabajo con derechos para toda la juventud. Muchas gracias. Ahora para los candidatos de Unión por la Patria, para Agustina y para Juan Cruz, planteaba Sergio que una buena parte de la situación del empleo joven está determinada y condicionada por las políticas nacionales más que por las políticas de la ciudad. ¿Ustedes están de acuerdo? Y si no, ¿cómo consideran que puede abordar la Ciudad de Buenos Aires esta problemática más allá de la situación nacional? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y no estamos de acuerdo. A ver, varias cosas. Porque pareciera que hablamos de un distrito que tiene limitaciones varias. Y yo las limitaciones que encuentro, que es el distrito con mayor presupuesto del país, y que si quiere discutir política de empleo, tiene que discutir política económica, digamos, ¿no? Tiene que discutir un modelo de ciudad. Y hay algunos datos que son fundamentales para comprender por qué la media, en términos estadísticos, del empleo joven, de desempleo joven, perdón, duplica la media nacional en la ciudad, ¿no? Y es básicamente porque no hay política económica. En esta ciudad tenemos 12.500 establecimientos productivos, industria, es una ciudad industrial todavía, por más que la dictadura y el gobierno de Mauricio Macri se han encargado de desindustrializar la ciudad, todavía quedan un montón de fábricas y empresas que trabajan, que producen diariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo en el sur de la ciudad, porque la ciudad también tiene un sur, un corredor sur, que es importante remarcarlo. Decía entonces 12.500 establecimientos productivos, más de 100.000 pymes, aporta un cuarto de las exportaciones nacionales en términos de servicio. Es decir, ¿qué es lo que necesita esta ciudad o el impulso? Porque hay un sector privado preponderante que se autogestiona justamente producto de que no reconoce en la gestión local ningún tipo de aliado estratégico a la hora de pensar en crecer en términos productivos, en crecer en puestos de trabajo. Digo, el sector privado del que muchas veces se ufanan representar en la ciudad se autogestiona hace ya mucho tiempo y eso tiene muchos alicientes positivos y sin duda muchos negativos. Y lo hemos encontrado a lo largo de esta campaña cuando vamos a recorrer las empresas, las cooperativas y las fábricas, que hacemos dos preguntas muy sencillas. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? En un promedio son 15, 10 o 20 años produciendo y trabajando en la ciudad. Y si alguna vez habían tenido algún tipo de acercamiento con algo llamado, esto va a ser fuerte para algunos que están acá, pero Ministerio de Producción en la ciudad. Jamás. Digamos, ¿no? No solo que no habían tenido ningún tipo de acercamiento, sino que el tercer banco público más importante de la República Argentina, que es el Banco Ciudad, no tiene ningún tipo de crédito para, insisto, ampliar la capacidad productiva, para generar más puestos de trabajo. Es decir, hay una huerfandad absoluta de política económica productiva y de política de empleo. Y las grandes capitales del mundo sobreviven a los vaivenes y a las coyunturas nacionales justamente porque tienen un poder de fuego que en este caso comparte la Ciudad de Buenos Aires, que además de ser el distrito más rico y de ser el centro económico financiero de la Argentina, es la capital federal de todos los argentinos y las argentinas. Con lo cual, si hacemos un ejercicio básico de mirar un gráfico que es muy interesante, que es el valor agregado bruto, que es el Producto Bruto Interno de la ciudad, y lo pegás al ladito de otro, que es el Producto Bruto Interno Nacional, van a ver que tanto los picos de crecimiento como de decrecimiento van acompañando tanto el de la ciudad como el de la nación. Con lo cual, esta cuestión de que los problemas que tenga la economía nacional, como también los ciclos de crecimiento, son acompañados casi a la par, salvo en algún periodo, por ejemplo la crisis del 2008, son acompañados a la par por la economía local. Esto quiere decir que los argentinos y las argentinas destinan, a través del pago de sus impuestos, una cantidad enorme de recursos para solventar la estructura productiva de la ciudad. Y eso no tiene ningún tipo de evolución. A mí, más que hablar de empleo joven, me gusta hablar de empleo, porque, insisto, no hay política de empleo, ni de empleo privado, y tampoco de empleo público, que está absolutamente precarizado en la ciudad, y lo podemos ver, como decía el compañero, lo podemos ver en los hospitales, lo podemos ver en los establecimientos educativos. Y estoy plenamente de acuerdo que tanto la Argentina como la ciudad, como gran capital que es, tiene que comenzar a discutir el empleo del futuro, sobre todo una ciudad como la nuestra que ya tiene una expertise muy clara en producir y exportar servicios.
Pero para eso tenemos que empezar por el ciclo básico, que es la educación. Y yo tengo también 2 propuestas mágicas que en estos 16 años no nos he escuchado jamás. La primera es, hay que darle bola a los colegios técnicos en la ciudad, que son en gran parte los que proveen a los profesionales que después te brindan soluciones en el sector privado y en el sector público. Digo, en términos de infraestructura, en términos de programa, en términos de maquinaria, eso por un lado. Y por el otro, repensar, y esto es una propuesta, absolutamente desde cero, las prácticas profesionalizantes en los colegios. Digo, si a los pibes y a las pibas las estamos enviando a reponer latas de atún a un gran hipermercado, claramente ahí no se está produciendo ningún tipo de intercambio positivo que después eso devenga de que están mejor y más preparados para el nuevo mercado laboral. No, ahí no se está discutiendo eso. Entonces, la propuesta sencilla que tenemos es 3. Primero, tener una política productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso, obviamente, intercambiarlo de manera conjunta con el sector educativo y de esa manera poder generar algún espacio con la comunidad educativa, con el sector privado, las empresas, las cooperativas en la ciudad, que ayuden a la inserción laboral. Digo, más que política de empleo joven, insisto, hay que pelear por una política de empleo en la ciudad que hasta el día de hoy no existe. Bueno, Hola, ahí está, ¿se escucha bien? Yendo en línea con la pregunta que hacías, comparto lo que decía Juan. No, claramente no estamos de acuerdo de querer nacionalizar el conflicto del empleo joven de la ciudad, particularmente porque justamente uno de los temas que planteaba el candidato de Juntos por el Cambio era el tema de la educación. Y la verdad que la educación primaria y secundaria está otorgada su responsabilidad a los distritos, a las provincias. Por ende, si hay una percepción en la ciudad de Buenos Aires de que la secundaria no les está sirviendo y no está siendo un diferencial en su formación, hay una responsabilidad del distrito que tiene a cargo la educación en la ciudad de Buenos Aires, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay políticas que se aplican a niveles distritales y a niveles ciudades para mejorar las políticas de empleo joven. La formación dual es una de las formas de bajar la desigualdad que se ha probado en el mundo. Ahora también, los sistemas de formación dual a través del sistema educativo para articular con el mundo del trabajo han presentado 2 grandes problemáticas y ambas problemáticas se vieron totalmente afectadas en la ciudad de Buenos Aires cuando probaron hacer algo similar, que es la posibilidad de precarización laboral al no controlar los rubros que se pueden anotar en este sistema de formación dual, o sea que los chicos terminen haciendo, como dijo Juan y dijeron los del Frente de Izquierda, que terminen haciendo reposición de latas en el supermercado, trabajando en un McDonald's por menos plata de la que ya paga McDonald's. Uy, perdón, bueno, se me cayó todo. Así que es, deja, ahora lo levanto, no te preocupes. Es uno de los conflictos que viene de la mano de los sistemas de formación dual. Y por otro lado, las brechas de género, la facilitación que dan los sistemas duales para seguir reforzando que las mujeres se anoten en trabajos feminizados y los hombres se anoten en trabajos históricamente que corresponden a la mano de obra masculina. Son 2 problemáticas que están estudiadas en el mundo, que vienen de la mano de la formación dual y que fueron 2 síntomas que se aplicaron exactamente en la ciudad de Buenos Aires cuando intentaron hacer políticas por ese lado y hacer políticas como Expo Empleo Joven, donde hay muy pocos chicos que han podido asumir un trabajo formal en la ciudad de Buenos Aires a través de una exposición que es un presupuesto enorme en la ciudad de Buenos Aires, un despliegue enorme de marketing y de comunicación y que no repercute en los hechos reales, en la posibilidad de acceder al trabajo de la gente. Es una realidad, faltan políticas de empleo en la ciudad, falta una proyección productiva de la ciudad de Buenos Aires, decidir qué va a ser la ciudad de Buenos Aires, aparte de ser una ciudad de servicio. Lo más cercano a una política de ese estilo que hubo fue los distritos con facilidades fiscales para un montón de empresas que después no están vinculadas a pautas para el crecimiento de empleo joven, no están vinculadas muchas veces ni siquiera a lo que se dedica la empresa a hacer en el distrito. Entonces, sí, hay un montón de políticas que creemos que se puede aplicar en la ciudad de Buenos Aires, pero no alcanza con aplicar solamente el título de la política. Hay que estudiar y hay que analizar realmente los problemas y los pros y los contras que tiene una política pública a la hora de ser aplicada. Se me cayó el machete, así que voy a aprovechar no pasa nada. Así que, si quieres continuar. Muchas gracias. A ver, ahí te... Para los candidatos de La Libertad Avanza, para Eduardo y para Nabila, ¿están de acuerdo en que hay un principal problema educativo a la hora de la inserción laboral de los jóvenes? ¿O también consideran que hay un problema en la oferta laboral que viene de parte de los empresarios? Yo creo que, primero, antes de contestar esa pregunta, me gustaría compartirles un concepto que estamos trabajando en la campaña, que es: no hay que querer hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal.
nosotros creemos que todos los candidatos que están en el escenario, salvo nosotros dos, lo que intentamos hacer es plantear un modelo absolutamente distinto, un modelo nuevo. No creemos en absoluto en que el Estado es el que tiene que planificar, que el Estado es el que tiene que moldear el mercado laboral, ni el mercado de oferta, ni de demanda del empleo. Y nosotros no tenemos tampoco, por ejemplo, algo que suele impactar mucho, nosotros no tenemos políticas para el empleo joven. Me llamó la atención cuando me acercaron la temática para el día de hoy. En La Libertad Avanza no tenemos una política específica para el empleo joven. Nosotros lo que tenemos es una política para el empleo en general que lo que busca hacer es liberar al mercado de tantos años de restricción. Estamos hace 20 años con un modelo que lo único que hizo fue aumentar los impuestos, aumentar las trabas, poner cada vez más cepos, poniéndole palos en la rueda a la gente que quiere trabajar y que quiere emprender, que quiere poner una empresa. Y yo en esto estoy en desacuerdo con lo que dijo Brenda de Frente de Izquierda, que es, sí es el empresario el que da trabajo. El empresario con su capital podría tranquilamente ponerlo en la ciudad de Buenos Aires, ponerlo en Córdoba, crear una empresa en Posadas, crear una empresa en Salta, o guardárselo, porque está en todo su derecho también. Entonces nosotros lo que creemos es que desde el Estado lo que hay que hacer es liberar al mercado para que las empresas por sí solas puedan crecer, que puedan crecer. Y respecto de los jóvenes, que muchos de ellos son votantes nuestros, ellos lo que quieren es que los dejen laburar tranquilos. Y es algo que nosotros siempre repetimos también cuando vamos a los debates en los colegios, en las universidades y todo es, che, ustedes son héroes realmente. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día quieren competir. No quieren que les dejen las cosas servidas en bandeja. Ellos quieren competir. Quieren brindar servicios al exterior, quieren programar. Mi hermano, por ejemplo, brinda servicios al exterior. Y no saben el bolonqui que tiene para traer su ganancia a la Argentina. Nosotros lo que queremos básicamente es desregular una vez por todas, no favorecer a una zona sobre otra, porque el Estado metiendo la mano genera distorsiones, tanto en el mercado, en la generación de empleo, en la instalación de empresas, de pymes, y creemos que eso va también respecto a las pymes y respecto a las grandes empresas. No disociamos la economía. Creemos en que la empresa es una, genérica. Nosotros lo que tenemos que hacer como Estado, en lugar de ponerle las dos manos encima al empresario e impedirle la generación de empleo, al revés, darle una mano, allanarle el camino y que puedan simplemente producir, generando trabajo. Y respecto a la educación de los jóvenes, sí, estoy de acuerdo en que falta actualizar la currícula también. Pero también algo en lo que nosotros creemos mucho es en la educación que se llama informal. Yo no soy especialista en el tema educativo, capaz Sergio se puede aclarar cuando le toque hablar, que es los cursos en YouTube de finanzas, los cursos en YouTube de criptomonedas, los cursos de programación, que uno puede acceder gratis en cualquier página de internet. Como que le damos mucho valor a eso también. Y de hecho los jóvenes hoy en día se forman en aplicaciones, en páginas web y consiguen un montón de trabajo acá en la Argentina o en cualquier parte del mundo vía digital, formándose con ese tipo de educación. Entonces, en resumen, nosotros lo que queremos es en desregular ese mercado en términos generales y que eso va a dejar a los jóvenes emprender y también trabajar más libremente. Bueno, hola, gracias a todos por la invitación. Un poco lo que dijo Eduardo, para complementar, no voy a extenderme mucho. Siento que a nivel nacional como a nivel ciudad, que hoy nos compete hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero también estamos en medio de una campaña electoral en la cual el 22 de octubre tenemos que elegir nuevamente representantes en todo el país. No tenemos una política para facilitar el empleo, mucho menos a los jóvenes. Si bien nosotros no segmentamos, como dijo Eduardo, por edades, creemos que
las reformas que nosotros queremos hacer a nivel nacional y acá en la Ciudad de Buenos Aires con Ramiro Marra y La Libertad Avanza, tocan a los jóvenes por simples motivos como que sus problemáticas son alquilar, independizarse, trabajar y la inflación, que nos toca de lleno, y eso es un problema que vemos a nivel nacional y que ni a nivel nacional ni a nivel ciudad la dirigencia política pudo resolver en 16 años de gestión o en 4 años y más que está el kirchnerismo en el poder. Así que para complementar lo que dijo él, nosotros queremos a los emprendedores sacarles la pata del Estado de encima, que puedan trabajar libremente, y obviamente estamos de acuerdo con que en las escuelas y también en las carreras universitarias, yo por mi parte, cuando estudié en una carrera universitaria, te facilitaban conseguir empleo. Yo soy una privilegiada, como creo que todos los que estamos acá, pero hay que incentivar eso y que el empleo no sea, como bien dijeron otros candidatos, sentarse en un call center o reponer en un supermercado, sino que estén actualizados y acorde a las demandas que tiene el mundo hoy en día. Por algo tenemos muchísimos jóvenes que se van del país o, como bien dijeron, también trabajan remoto. Algo que facilitó, si podemos sacar algo bueno de la pandemia, fue la virtualidad. Pero bueno, queremos nosotros desde La Libertad Avanza proponer que los jóvenes se queden en el país y no se vayan a trabajar a otro lado por, obviamente, mejoras salariales que acá no las vemos. Gracias. Muchas gracias. Para el segundo eje temático, que es el de alquileres, vamos a rotar el orden, vamos a comenzar desde el frente izquierdo y vamos a cerrar con Juntos por el Cambio. Es una temática que afecta directamente a los jóvenes, sobre todo a los que tienen que alquilar, porque la mayoría no son propietarios en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un eje de abordaje que es el tema de la oferta y la demanda, la de mercado. ¿Cómo se puede accionar sobre esas reglas de mercado para aumentar la oferta y satisfacer esa demanda, o si directamente las políticas tienen que estar orientadas a un control desde el Estado, tanto de precios de los alquileres como de otras condiciones? Bueno, arranco yo y después le paso a Brenda. A ver, está claro que este es un tema, como decíamos hace un rato, dramático, que la ley de alquileres fue un fracaso estrepitoso, total y completo, pero de vuelta, y creo que ese es el tópico o el gran debate que hay de fondo sobre todos los temas, que es el siguiente. Acá hay una línea que dice, como decía de La Libertad Avanza recién, acá el problema es que el Estado intervino mucho en la economía y distorsionó algo que naturalmente se podría haber organizado. Eso es falso. El Estado, por supuesto que interviene. Por ejemplo, los dirigentes de La Libertad Avanza, todos se han enriquecido en la Corporación América Urnequian, que es un hombre que hace grandes negocios con el Estado. Mauricio Macri, el grupo SOCMA, se han enriquecido con el Estado. Los dirigentes ligados a Unión por la Patria también, con lo cual todos quieren al Estado. El problema es que intereses sociales se defienden en función de eso, y hay ejemplos muy concretos. Entonces, acá el problema no es que el Estado intervino de más. El Estado garantizó algo que benefició un proceso social concreto de especulación inmobiliaria. Esa especulación inmobiliaria tuvo consecuencias expulsivas para la población trabajadora, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde luego que no solo en la Ciudad de Buenos Aires, es un fenómeno que tiene características nacionales e incluso internacionales, el problema pero el trasfondo es siempre el mismo. Entonces, cuando en Rosario los narcotraficantes lavan dinero construyendo megatorres, cuando en la provincia de Buenos Aires se construyen countries y todas las semanas, pero literalmente todas las semanas uno puede ver que hay desalojos de gente que no tiene lo más mínimo para vivir en un rancho en la provincia y lo desalojan para garantizar que esa tierra sea para un country. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que asume una forma específica, que es esta especulación inmobiliaria multiplicada por 10, porque tenemos para grandes, no, y esto lo dijo Vanina Biasi en el debate, me parece importante, no es acá la discusión de un jubilado que tiene un departamentito, porque como la jubilación es de 100.000 pesos, la completa con eso. Eso dejémoslo de lado, no ese es el problema. Acá el problema es que hay grandes empresas inmobiliarias, grandes desarrolladoras, grandes constructoras que acaparan, que construyen para especular, hay grandes inversores que compran como reserva de valor,
Y por lo tanto, esa recontraintervención capitalista, con aval del Estado, es la que ha producido un proceso expulsivo en la ciudad. La población de las villas se ha multiplicado durante la gestión del PRO. Ayer fui a Soldati a una recorrida y, o sea, como en la Villa 31 se está construyendo para arriba en un cuadro de precariedad total. Entonces, en ese punto, lo que hay que hacer, nosotros consideramos es todo lo contrario. La ley de alquileres ahora, bueno, volvió al Senado, tuvo modificaciones. Lo que se votó es peor que lo que ya estaba, que ya era muy malo, porque son todavía más poder para los pulpos inmobiliarios contra los inquilinos, que es la mayoría de la población a la cual hay que defender. Y en ese sentido hay que impulsar una política contraria. Por ejemplo, Airbnb, la fuerza del mercado libre, no, eso es un desquicio que expulsa del derecho a la vivienda y al alquiler a la juventud. Que no existe un impuesto a la vivienda ociosa que se utiliza como reserva de valor y especulativa, es algo justamente que promueve que no haya una oferta de alquileres. Bueno, y así una gran cantidad de medidas, dentro de las cuales, cierro con esto para dejarla a Brenda, el problema de las tierras públicas de la ciudad es fundamental. Porque acá el PRO ha impulsado una gran enajenación de tierras públicas que se cedieron por chaucha y palito para especulación inmobiliaria, para grandes emprendimientos, el tiro federal, aquí y allá. Y en muchos casos, esto hay que decirlo también, lo votó en la legislatura con los votos del peronismo. Entonces, en la Comuna 8, por ejemplo, tenemos una crisis habitacional que raja las paredes, la gente viviendo en ranchos miserables, y se dieron tierras para un campo de golf, a ese nivel. Todo eso hay que terminarlo, revertirlo y justamente tener un plan de confiscación de los grandes pulpos inmobiliarios, no del pequeño propietario que tiene una vivienda para alquilar, y eso colocarlo para alquiler social, plan de viviendas que no existe en este país, crédito hipotecario ligado a un tope salarial y demás. Bueno, no, para complementar lo que decía recién Alejandro, a mí me parece que es muy importante lo que se plantea sobre la ley de alquileres, pero hay que remarcar también que esta ley de alquileres, que bueno, que se volvió a reformar hace un par de semanas y que se va a tratar ahora en el Senado, si pasó con estas reformas que son regresivas, que disminuye, por ejemplo, los contratos de 3 años a 2 años, fue por los votos de todos los que están acá presentes, salvo el Frente Izquierda. Fue una ley que atentó contra los derechos de los jóvenes y de los que queremos acceder al derecho a la vivienda, que la votaron tanto Juntos por el Cambio como la actual Unión por la Patria, como también la Libertad Avanza. Y particularmente el peronismo y el kirchnerismo, con los 13 votos ausentes de sus diputados que no fueron en esa sesión, también permitieron que pasaran estas reformas regresivas, y eso me parece que hay que ponerlo sobre la mesa porque en este tipo de políticas se nota cómo no hay una grieta entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, porque tienen una política muy similar en cuanto a, por ejemplo, los desalojos y la criminalización de las familias que tienen que tomar tierras, porque es la única forma en la que pueden acceder a la vivienda, porque, como se decía recién, no hay ningún tipo de política que promueva el acceso a la vivienda, sobre todo para los sectores más humildes y más precarizados. Y ahí quiero poner 2 ejemplos que me parece que marcan a fuego las políticas que tienen tanto el gobierno nacional como de la ciudad, que es, por un lado, la toma fuerza de mujeres que estuvo durante la pandemia en el barrio Mujica de la Villa 31, donde el jefe de gobierno de Larreta pasó por encima con topadoras, prendiendo fuego y arrasando con las casillas de cientos de mujeres que estaban ocupando esos terrenos con sus hijos y sus hijas porque no tenían dónde vivir. Y unos meses antes de ese proceso, que fue, si no me equivoco, en el 2020 o 2021, estuvo el emblemático caso de la toma de tierras en Guernica, donde fue el gobernador Axel Kicillof el que pasó por encima con topadoras, junto con la policía de Sergio Berni, sobre las familias que estaban exigiendo derecho a la vivienda, acceso también al trabajo, y por lo cual ellos siguen luchando y son hoy en día muchos de los compañeros que fueron parte de este proceso de lucha en Guernica, candidatos en las listas también del Frente de Izquierda. Muchas gracias. Para los candidatos de Unión por la Patria, una de las propuestas principales de Leandro Santoro en el marco de esta campaña era la de regular Airbnb como una forma de aumentar la oferta de viviendas para alquiler. ¿Cómo sería puntualmente esa regulación para un servicio que se presta por Internet y sobre el cual pareciera complicado el abordaje desde el Estado? ¿Cuál es el detalle puntual de esa regulación y cómo podría manejarse esa cuestión de que las viviendas puedan destinarse al alquiler permanente más que al temporario?
Mira, puntualmente con ese tema creo que no es tan complicado, por una cuestión de que hay un montón de ciudades grandes en el mundo que han hecho regulación alrededor de Airbnb e incluso han prohibido durante mucho tiempo el uso de Airbnb, como Nueva York. No estamos hablando de ciudades en países con economías más precarizadas ni nada por el estilo. Estamos hablando de ciudades en el mundo como Nueva York que han establecido legislación al respecto de Airbnb. Por ende, es posible hacerlo y es posible hacerlo a nivel local. Porque la verdad que, yendo un poco a traer de vuelta el debate a la ciudad de Buenos Aires, es realmente un poco tramposo querer solucionar las políticas habitacionales, sobre todo en las grandes urbes donde en el mundo está pasando que suben los porcentajes de personas que alquilan, y nacionalizar la discusión. Es inviable que un gobierno nacional pueda regular de igual manera lo que pasa en una ciudad donde crece el porcentaje de personas que alquila y baja cada vez más la posibilidad de acceso a metros cuadrados, comparando con Tucumán, que tiene otras problemáticas que no son de acceso a la vivienda, son de calidad de la vivienda. Entonces, cada provincia tiene particularidades muy distintas respecto a la vivienda. Por supuesto que el gobierno nacional tiene responsabilidad de generar un marco de lo que se puede y de lo que no se puede para permitir que los argentinos y las argentinas accedan a la vivienda. Pero la Ciudad de Buenos Aires no tiene absolutamente ninguna política al respecto del acceso a la vivienda. Su única política fue prestar créditos para poder acceder a una vivienda cuando no tenés seguro de caución ni tenés ninguna otra alternativa. Eso no es una política de acceso a la vivienda y tampoco es una política realmente de facilitación de alquileres. Entonces, un poco a lo que apunta Leandro Santoro cuando habla de regular Airbnb, y no habla solamente de eso, habla también de que dejen de ser dolarizados los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, porque eso es un fenómeno que se da principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, de regular las cuestiones inmobiliarias. Lo que se está hablando es que hay muchas políticas en las grandes ciudades en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en las que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le gusta emular muchas políticas públicas que son en torno a la cuestión habitacional. Y hay un montón de opciones, desde la regulación de plataformas, del alquiler de viviendas en plataformas, sea desde cuestiones impositivas a la vivienda ociosa, sea desde regulación del mercado con construcción de vivienda social. Hay un montón de políticas que se han aplicado y podemos debatir un montón dependiendo de la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la realidad es que hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no aplica ninguna. La última política habitacional que sacó fue prestarle plata a los propietarios para que arreglen sus casas con un sistema de regulación de eso muy endeble, muy difícil de demostrar que no le estén usando para vivienda propia, que aparte hablaría de una necesidad de los propietarios también de poder acceder a mayor construcción para arreglar sus casas. Este informe que nos acaba de dar la Defensora del Pueblo indica que uno de los temas de mayor reclamo en esta casa es vivienda. Son cuestiones vinculadas al derecho a la vivienda. Entonces, no es solamente un imaginario de las fuerzas políticas ni nada por el estilo. Los ciudadanos tienen conflictos con la vivienda, con los consorcios, tienen conflicto para regular el tema de las expensas. No hay ningún marco regulatorio en nada. La Ciudad de Buenos Aires no ha tomado acción en ninguna política habitacional. Bien, adhiero plenamente a lo que dice Agus, y es interesante porque si decimos que vivimos en el distrito que tiene el metro cuadrado más alto de Latinoamérica, estamos hablando de que una de las principales herramientas que tiene el poder político y el poder económico en la ciudad para discutir en términos de relevancia es el uso del suelo, ¿no? Y eso es lo que a vos te moldea, o lo que uno moldea, el tipo de ciudad que va conformando. Y donde uno puede ver rápidamente dónde está el puesto del foco a la hora de tener una política urbana o una política de vivienda, ambas cosas al mismo tiempo. En el sentido del alquiler temporario, lo primero que hay que hacer de manera urgente es tener un registro que sea real, porque en el registro oficial que tiene o que brinda el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice que simplemente hay 500 viviendas puestas en aplicación Airbnb. Y es cuestión de descargarse ahora mismo, quienes estén usando el celular, 2 segundos la aplicación, entrar a la ciudad, poner el mapita Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vas a encontrar que hay más de 20.000 viviendas en este estado. Con lo cual estamos teniendo un problema de oferta, más no de demanda, porque el 40% de los porteños y las porteñas alquilan. Y de oferta te diría que también hasta ahí, porque en los últimos 10 años se construyeron más de 10 millones de metros cuadrados en la ciudad. Con lo cual el problema que nosotros observamos es que de coordinación, y ahí sí, si vos no tenés ni un problema de oferta ni de demanda, el que tiene un rol para jugar es el Estado. Nos guste más o nos guste menos.
por lo menos en una gran urbe como la que estamos hablando. Y ahí vemos una deficiencia enorme, más no tal vez como en el caso de empleo o empleo joven, que esté atravesada por una falta de política o de ingenio o innovación, más bien la asociamos a que es producto de un entramado de negociados profundo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hasta no romper ese círculo para nada virtuoso que se da entre quienes acceden al suelo en la ciudad, entre el Estado que vende terrenos públicos, hasta acá se llevan vendidos más de 470 hectáreas en la ciudad, esto equivale aproximadamente al barrio de Núñez completo, y hasta no desentramar ese círculo entre quienes el Estado que vende los terrenos, las grandes constructoras y la falta de política de vivienda, vamos a estar en el mismo problema. Y se va a ir agravando, porque yo recuerdo que el actual jefe de gobierno tenía en su mente, extraña muchas veces, decía que quería duplicar la cantidad de población en la ciudad. Una ciudad que hace 70 años tiene exactamente los 3 millones de habitantes que habitamos hoy en la ciudad, y que a medida que pasan las décadas se va complicando cada vez más las cosas. Insisto, 40%, 4 de cada 10 porteños y porteñas hoy alquilan. Tenemos menos acceso a la vivienda, tenemos menos acceso al uso del suelo en términos de terreno público, y para generar un shock de oferta, porque la demanda, insisto, ya la tenemos, sí o sí tiene que intervenir el Estado. Y cuando hablo de intervenir el Estado, no es plantear grandes expropiaciones y que de repente vamos a poner la cara de Cristina en cada edificio que se construya en la ciudad, simplemente una cuestión de tener una política de vivienda coherente, como tienen las grandes capitales, funcionarios y funcionarias públicas que respondan a esa política y se sientan a negociar con las grandes constructoras que van a seguir existiendo, que son el actor preponderante de la ciudad porque son los que tienen hoy por hoy, son los que manejan el suelo y son los que manejan el poder económico en la ciudad, sentarte de un Estado a negociar un poquito más robusto y que piense más en los porteños y las porteñas y menos en los negociados personales. Con lo cual, esa es un poco la propuesta en términos de vivienda. Muchas gracias. Para los candidatos de La Libertad Avanza, ¿están de acuerdo en que el Estado tiene que intervenir sí o sí, o como ha planteado la propuesta tanto Javier Milei como Ramiro Marra, si el Estado tiene que retirarse del mercado inmobiliario? ¿Cómo se plantean políticas para proteger inquilinos, por ejemplo? Bueno, ¿está prendido? Hola. Bien, primero quiero decirle a Brenda que nosotros no votamos la ley de alquileres porque Javier Milei todavía no era diputado y ahora hace poco votó en contra, así que no estamos ni con Juntos por el Cambio ni con Unión con la Patria, por la Patria en eso. Lo que sí coincido con ustedes es que la ley de alquileres a nivel nacional es un fracaso, no hay que modificarla, hay que derogarla, que es lo primero que nosotros queremos hacer. Esto a nivel nacional, claramente, ahora voy a hablar a nivel ciudad, porque la ley de alquileres afectó a todos y más aún a la ciudad de Buenos Aires. No tenemos para alquilar, hoy en día, como dijo la candidata de Unión por la Patria, los alquileres están dolarizados por una cuestión de que acá nadie va a estar de acuerdo, pero por nuestra propuesta es dolarizar la economía. Claramente eso no está formalizado, pero sucede, así que tendríamos que dejar de ser tan hipócritas y dejar atrás el peso para dolarizarnos. Sí. Bueno, a lo que iba, nosotros, para contestarte la pregunta, no creemos que el Estado tenga que seguir regulando. Ya tuvimos con la ley de alquileres un fracaso total, eso es el Estado intentando meter la pata encima. Tampoco estamos de acuerdo con regular Airbnb o cualquier otra aplicación de vivienda, creemos que el mercado actúe solo y lo que sí proponemos es volver a los créditos hipotecarios para que todos tengan la posibilidad de alquilar y obviamente de comprar una vivienda cuando sea posible. Hoy sabemos que nadie puede pensar, menos un joven como nosotros que estamos acá, en comprar una vivienda sin ayuda de o tus padres o de alguien más para hacerlo y nada más. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña digresión al principio respecto a la dolarización porque veo que despertó cierta incomodidad. A ver, a mí me encantaría tener un peso fuerte. Me encantaría tener un peso argentino en el cual podamos confiar, en el cual podamos reservar el valor.
que cumpla la función de una moneda, la función del dinero. Lamentablemente, el peso no es esa moneda que yo quiero. Ninguno de nosotros ahorra en pesos. El peso, lamentablemente, ya perdió su función. No sirve más el peso. Y la ley de alquileres, que produjo Juntos por el Cambio y que después fue votada por Unión por la Patria, el Frente de Todos, o ya no me acuerdo el nombre que tenían en ese momento, en un contexto en el cual tenemos 125% de inflación, es imposible, no existe. Y yo lo que veo es, de todos los espacios políticos, queriendo negarle la realidad. Lo mismo pasó con Uber, ¿no? Respecto a la discusión de Airbnb, digo. Llega Uber a la Argentina, empieza a operar y de repente el Estado ya encima, queriendo recaudar. Hay que proteger a los taxis frente a Uber, ok, todo bien. Uber siguió funcionando. ¿Qué empezaron a hacer los taxistas? Descargar la aplicación de Uber. Y es hoy en día que, no sé si, nosotros tenemos reuniones casi periódicas con trabajadores de Uber y de Rappi, pedido ya, bla, y todos están más que conformes con las aplicaciones y con el trabajo que tienen, con la libertad de elegir cuándo trabajar, con la ganancia que tienen, porque están ganando bien. Entonces, yo tengo un departamento, ¿no? Por ejemplo, no lo tengo porque, bueno, tengo 25 años. Imagínense que tengo un departamento en Caballito, a propósito de la compañera que es comunera de las 6. Tengo un departamento en Caballito y elijo ponerlo en Airbnb. Y de repente el Estado, no. El valor que vos querés ponerle a tu departamento no es el adecuado. ¿Qué hago con mi departamento? ¿Le pierdo el valor o me lo guardo? Me lo guardo. Es el ABC de lo que haría cualquier persona con sentido común que quiere guardar su capital. Entonces nosotros lo que planteamos respecto de los alquileres y respecto del problema de la vivienda es derogar de una vez por todas la nefasta ley de alquileres y que el Estado no sea más el regulador del mercado, del mercado inmobiliario. Favorecer la construcción, que hayan cada vez más departamentos, que hayan más torres. Nosotros lo que queremos hacer básicamente es liberar el mercado, igual que todo, digamos, igual que todas las propuestas que tenemos, que atraviesan probablemente a todo el debate, es liberar a las fuerzas del mercado y a la dinámica entre la oferta y la demanda, los alquileres. Esa es básicamente la propuesta. Muchas gracias. Y para Sergio, vamos con complicaciones de micrófono. Planteaban tanto desde el Frente de Izquierda como desde Unión por la Patria que no hay políticas a nivel ciudad, y hace poco se planteó también esta discusión sobre si esto correspondía a políticas de la ciudad o políticas nacionales. Se está en este momento debatiendo una ley de alquileres en el Congreso Nacional. ¿Está en esa media sanción que Juntos por el Cambio apoyó en diputados la solución o una vía de solución para el problema de los alquileres en la ciudad, o es necesario abordar políticas en la ciudad también? A ver, yo trato siempre de buscar los puntos de acuerdo más que las disidencias, ¿no? Pero acá me parece que algunos puntos hay que aclarar. En un país donde hay 140% de inflación, donde hay más del 150% en la brecha cambiaria, pensar cualquier política, que algunas se dijeron acá parecen con cierta ilusión o liviandad, pensar que el Estado va a resolver, sin resolver esa situación macroeconómica, la diferencia que hay entre el salario más bajo de la historia que tienen los argentinos hoy respecto del porcentaje en dólares, ¿no? Si se mide en dólares, con lo que vale una propiedad, y no entender que si no se ordena la macroeconomía, se va a resolver cualquier problema de situación de vivienda, es realmente no entender qué está pasando, la gravedad de lo que está pasando. La ley de alquileres, por supuesto, requiere una revisión, requiere de consenso, requiere de que se trabaje y que se repiense, algo que fue con una buena intención, que fue pensada en un contexto donde la inflación iba a la baja. Obviamente que la inflación al alza altera y genera los trastornos y las complicaciones que vemos hoy, que tienen tanto los inquilinos como aquellas personas que también tienen la intención de alquilar sus propiedades. Con lo cual, el problema que tiene hoy la Argentina es un 140 de inflación, y es un problema que tiene que estamos al borde de una hiperinflación con una brecha cambiaria de más del 150%. Ese es el problema de muchos de los temas que estamos tratando hoy acá y de muchos otros de los problemas, con un 60% de pobres, con jóvenes que abandonan la escuela, que no acceden al trabajo. El trabajo también va relacionado con la cuestión de la vivienda. Entonces,
No entender que teniendo el 60% de pobreza en Argentina, cualquiera de los otros temas no se resuelven porque haya leyes y mucho menos jurisdiccionales. Acá algunos compañeros decían, bueno, como hacen otras grandes ciudades, pensar legislación comparada de la ciudad de Buenos Aires, que es una gran ciudad, con otras es no entender el contexto. Nosotros llevamos 20 años de kirchnerismo, otras grandes ciudades no tuvieron kirchnerismo y no tuvieron el desastre que tenemos nosotros en materia de política económica. Entonces, después de 20 años de kirchnerismo, obviamente que nos hace una ciudad distinta y una ciudad con algunas particularidades. Tenemos que pensar una ciudad en el contexto del que estamos hablando. Como bien se mencionó y lo mencionaron toda la fuerza, hay que discutir en el Congreso de la Nación una nueva ley de alquileres. Yo no creo que sea necesario una legislación respecto a Airbnb. Ahora, si nos vamos a sentar a discutir, tenemos que pensar realmente que no volvamos a generar con una situación legislativa o del Estado, una situación donde volvamos a generar un problema donde hoy no lo hay o donde hoy no está funcionando y donde hoy no hay una necesidad, una demanda de la ciudadanía para que el Estado intervenga en materia de esto. Después había un planteo también sobre la venta de terrenos, o algunas de esas situaciones. Primero, que las ventas de terrenos en la Ciudad de Buenos Aires pasan por la legislatura de la ciudad y la votan las fuerzas políticas que integran el cuerpo de la legislatura, con lo cual no hay venta por parte del Poder Ejecutivo, sino la legislatura pone a la venta para el desarrollo de ciertas zonas con distintas consideraciones, con distintos programas y distintos planes. Creo que debemos revisar algunas de esas cuestiones, en esa revisación que sí es competencia de la ciudad y creo que es una demanda que tienen los vecinos, tiene que ver con el Código Urbano que se votó y que parte de esa revisión puede favorecer al desarrollo de nuevas zonas, sobre todo en la zona sur, de construcción para la vivienda y para poder poner mayor cantidad de oferta. El Estado no es quien tiene que garantizar solamente la construcción de la vivienda, sino que tiene que generar a que el privado pueda invertir y pueda generar obviamente esas necesidades. Pero repito, si no se discute una política económica, es muy difícil poder pensar solamente con regulación desde una ciudad que se va a resolver el problema de vivienda. Muchas gracias. Para este tercer bloque entiendo que va a haber también una aclaración sobre lo anterior, que es el de salud mental. Vamos a también otra vez alterar el orden. Vamos a iniciar desde Unión por la Patria y cerrar en el frente de izquierda. Una de las problemáticas de salud mental que se ha visto en los últimos tiempos es el tema de la adicción al juego, y con algo que se percibe que es mucha presencia de las apuestas virtuales, tanto en las publicidades como en los contenidos de los influencers, como incluso en las sponsors de las camisetas de fútbol. ¿Consideran que tiene que haber una regulación especial sobre el tema de las apuestas virtuales en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es muy interesante el tema. Lamentablemente a veces en las campañas electorales no hay tiempo para abordarlos, ni mucho menos consenso, con fenómenos que se autoperciben nuevos, pero que en poco tiempo ya impactan de sobremanera, ¿no? Lo primero es que sí, debería existir una ley local. Se reguló, creo que en el 2018, si mal no recuerdo, a nivel nacional, y es algo que no solo se puede percibir en términos económicos, el crecimiento de las empresas que tienen casinos online o apuestas deportivas online, sino es algo que, sobre todas las cosas, los docentes y las docentes lo traen mucho, ¿no? Diciendo que los pibes y las pibas apuestan y tienen el casino en el celular. Y además hay algunos otros datos que, insisto, por ser un fenómeno relativamente nuevo, todavía no lo podemos terminar de asociar a las apuestas online, pero hay algunos organismos que mediante leyes impositivas dependen de la recaudación del juego tradicional y se puede ver que en los últimos meses, sobre todo el último semestre, hay un decaimiento muy profundo de ese tipo de recaudaciones y tendemos a pensar que es que hay un montón de público que antes iba al casino o al bingo, no sé a dónde se va, o no suelo jugar, pero digo, y que ahora lo hacen a través del juego online. Eso por un lado, y por el otro, el factor que tienen las apuestas deportivas, ¿no? Digo, me parece que son todos coletazos que, por supuesto, que tienen que ver con los problemas económicos que tiene la Argentina, que los pibes y las pibas vean como una salida a apostar y hacer ese tipo de maniobras como para tener plata rápida y abundante. Por supuesto que genera problemas que tal vez en el corto plazo no la podamos ver, pero a mediano largo sí. Y hay trabajos interesantes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Juventud de España tiene un documento más que interesante, porque España y Madrid puntualmente, acá insisto de nuevo con las grandes capitales, que tienen que tener un rol activo en la vida de los y las habitantes de la ciudad,
tienen un trabajo muy interesante porque han tenido un problema enorme, digamos, de un día para el otro. No lo tomen literal esto, pero digo, básicamente de un día para el otro, las empresas de apuestas comenzaron a colonizar no solo el espacio público, sino, insisto, a través de la alarma que se encendían en los colegios, de donde se expresaba esta preocupación. En términos personales, creo que tiene que existir una ley local, no solo para grabarlo, sino para coordinar y también empezar a crear algún registro estadístico y tener en claro si tenemos o no un problema en la franja más joven con este tipo de prácticas. Muchas gracias. Para los candidatos de La Libertad Avanza, ¿cómo consideran que se puede implementar un sistema de protección de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires, tanto a nivel de los colegios como a nivel de las juventudes que ya no están en los colegios secundarios, incluso universitarios, y si consideran que esta tiene que ser una prioridad del Estado? Sí, nosotros las funciones prioritarias que le vamos a dar al Estado, en caso de ser gobierno, tienen que ver con la defensa, con la seguridad, con la salud y con la educación. La salud es uno de los pilares fundamentales de nuestro plan de gobierno, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Y ahí, capaz, el diagnóstico que tenemos es que es clarísimo que el problema de la salud mental empeoró mucho y cada vez se empeora. Creo que la pandemia nos dejó un saldo muy negativo respecto a eso. Por ejemplo, mi hermano, que siempre fue un tipo saludable, hacía deporte, salía con amigos, en la cuarentena le agarró una depresión tremenda. O sea, yo lo viví en el seno de mi hogar. En primer lugar eso, digamos, la cuarentena eterna a la que nos sometieron dejó un saldo muy negativo respecto a este problema. Y en segundo lugar, quienes saben, yo no soy un especialista en salud tampoco, pero quienes saben y nuestro equipo de trabajo lo que nos indican es que los problemas de salud mental están muy vinculados también con la inestabilidad, tanto económica como social, que existe. Trastornos de ansiedad, trastornos de hiperactividad, son todas ansiedad, son todos problemas que surgen en contextos de absoluta incertidumbre respecto a lo económico, respecto a lo social, respecto a la seguridad. Y en eso nosotros trabajamos y hemos trabajado, ya tenemos como 7 proyectos presentados, por ejemplo, en la legislatura, de autoría de la diputada Fleitas, que tratan sobre el autismo, sobre el trastorno de hiperactividad, déficit de atención. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley muy linda, es muy correcta, pero lamentablemente en un país como la Argentina es letra muerta, porque los terapistas ocupacionales cobran después de 5 meses, uno pide una revisión y te la dan dentro de 3 meses, cuando las problemáticas de salud mental son muy dinámicas, cambian día a día. Uno pide una revisión y tiene que esperar 3 meses. La burocracia y la torpeza de un Estado tan grande le quitan el foco a algo que para nosotros es tan importante como la salud. Entonces, es uno de los pilares fundamentales de un gobierno de la libertad avanzada, la salud en general y la salud mental en particular también. Bueno, para complementar, en base a la ley que existe hoy actual de la Ciudad de Buenos Aires de salud mental, que se sancionó creo que en el 2000, también en concordancia con lo que dice Eduardo, es muy linda, pero hoy no se aplica. Nosotros vemos, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que el presupuesto destinado a la salud, también a la educación, es muy bajo comparado con seguir haciendo bicisendas y pintar de amarillo cordones. Tienen las prioridades cambiadas hace 16 años. Hablan mucho de la mejora educativa y de la mejora en la salud en la ciudad, pero los porteños no lo vemos. Y nosotros creemos que se tiene que implementar bien, digamos, la ley de salud mental. El personal de salud tiene que cobrar bien, en dólares queremos que cobre cuando seamos gobierno. Tienen que tener un salario digno para que puedan trabajar.
Y además, bueno, complementando lo que dijo Eduardo, es una prioridad para nosotros que todos los chicos tengan en los colegios también una ayuda para lo que necesiten, psicopedagoga y psicólogos que estén capacitados para todos estos problemas de salud mental que claramente los adolescentes y los jóvenes lo vivimos mucho más que quizás adultos que en otra época no se le tenía en cuenta tanto a la salud mental como a otras cosas, así que obvio que es una prioridad para Ramiro Marra cuando sea jefe de gobierno. Muchas gracias. Ya está. Sí, teníamos, bueno, dos participantes perdona, ahí hablando con los medios, sí. Sí, fuimos a hacer una cosa, necesitábamos medios, no era que no quise escuchar lo que se estaba charlando. A ver, sobre el tema de salud mental, me parece un tema importantísimo, me parece que es una de las demandas que hoy tienen los jóvenes. Argentina tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la historia y evidentemente el paso de la pandemia, la cuarentena y todo lo que nos tocó transitar, evidentemente ha afectado y mucho a cada uno de los jóvenes. Ni hablar la problemática en materia de adicciones, que es una problemática creciente en todo el país. Me parece que para esto es necesario discutir algunas cuestiones. Una tiene que ver con la ley de salud mental. Yo creo que tenemos que revisar la ley de salud mental, tenemos que escuchar a las familias de aquellas personas que están atravesando estas situaciones y ver de qué manera pueden intervenir en el proceso de ayuda de los familiares. Es muy doloroso ver cómo un familiar está atravesando distintas situaciones, muchas veces relacionadas con las adicciones, y desde la familia, por intervención de la ley, por lo que fija la ley, no se puede intervenir. Ni hablar que a veces cuando uno tiene estos problemas no sabe ni siquiera dónde tratarlos, ¿no? No hay espacios gratuitos, no hay espacios y posibilidades para tratar este tipo de tratamiento. Así que yo creo que es necesario revisar la ley de salud mental que se generó en un contexto y tratando de buscar garantías respecto de los derechos de aquellas personas enfermas, pero claramente en el contexto en el que estamos hoy merece y requiere una revisión profunda acompañada del presupuesto, ¿no?, necesario para poder implementar este tema. Pero para evitar llegar a esas problemáticas, es la primera ley que quiero presentar como legislador, que tiene que ver con la ley de educación emocional. Para llegar a evitar muchos de los problemas que tenemos con la salud mental, hay que empezar a trabajar las emociones desde la escuela. El manejo de la frustración, el trabajo en equipo, las distintas necesidades, manejar aquellas problemáticas que tienen los jóvenes antes de que lleguen a ser un problema. Muchas veces llegan a ser un problema porque no se evitó o no se supo escuchar o porque no hubo una instancia previa para poder resolver el problema antes de llegar a tener ciertas problemáticas. Entonces yo creo que en esto la escuela cumple un rol fundamental y para eso necesitamos trabajarlo de manera transversal, que no tiene que ver con una materia, que no tiene que ver con un contenido particular, pero sí tiene que ver con una mirada dentro de la escuela y una dinámica distinta. Y para eso también la posibilidad de incorporar otro personal y otros profesionales dentro del sistema educativo. Muchas veces los docentes, quienes estamos en las aulas, también nos vemos obligados a tratar ciertas problemáticas por la necesidad y por la pasión y por la convicción de resolver el problema, pero tampoco es que estamos preparados de nuestra ciencia para resolver distintas situaciones que se presentan. Entonces es necesario repensar en esto que yo planteé al principio, cómo está funcionando, entre otras cosas, la escuela secundaria, qué cargos tenemos, qué posibilidades tenemos de intervenir con distintos profesionales y en función de eso trabajar de manera transversal la política de educación emocional. Yo creo que hay dos etapas que tienen que ver, una con la prevención para evitar situaciones graves y por otro lado, obviamente en aquellas situaciones donde ya está la problemática, buscar donde el Estado pueda acompañar y fundamentalmente darle la posibilidad a las familias que son quienes más conocen y quienes más quieren que la situación se resuelva por el paciente o por la persona que lo está transitando. Muchísimas gracias. Para Brenda y Alejandro, ¿cómo evalúan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes? Esto de, bueno, a veces mucho culto a la estética y a veces toda esa cuestión, ¿cómo afecta a los jóvenes y cómo se puede tratar desde el Estado? Bueno, me parece muy interesante la pregunta porque creo que justamente en este punto de la salud mental hay que integrarlo también en parte con lo que decían sobre la educación, como hay que tratar el problema de la salud mental de manera más integral y también quiero aclarar que
hay que respetar incluso algo muy progresivo que tiene la ley de salud mental, que es la despatologización de las problemáticas de salud mental, porque incluso acá recién en el debate se escuchaba cómo a las personas con salud mental se las trata como enfermos, lo cual es algo bastante discutible por todos los profesionales expertos en el tema, y me parece que hay que aclararlo porque lo escucho bastante, lo escuché también en otro debate el otro día de la boca de Eduardo también, de La Libertad Avanza, y me parece algo, al menos para ponerlo sobre la mesa. Pero por lo que preguntaba sobre las redes sociales y los estereotipos de belleza, yo creo que eso, que las problemáticas de salud mental hay que tratarlas de forma integral junto con los problemas educativos, pero también con la ley de educación sexual integral, que de nuevo, para hablar de los candidatos de La Libertad Avanza, pero hace un par de semanas vimos cómo Ramiro Marra, que es candidato acá a jefe de gobierno por la lista de Milei, salió a decir abiertamente que los chicos no tienen que tener educación sexual en los colegios, sino que tienen que formarse mirando videos porno. O sea, no sé, yo nunca vi un preservativo en un video porno. Si esa va a ser la educación sexual que tengan nuestros chicos en las escuelas, vamos por un muy mal camino, aparte de que es una cosa completamente, bueno, reaccionaria en muchos sentidos. Pero me parece que los problemas también de los estereotipos de belleza y el conocimiento del cuerpo, la autopercepción también del cuerpo, esas son problemáticas que se tienen que abordar desde la implementación de la educación sexual en los colegios, y que eso ayudaría también a tratar las problemáticas de salud mental, y por eso también nosotros tenemos una propuesta desde el Frente Izquierda, acá particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, con nuestra candidata Andrea Datri, que ella es psicóloga, va como candidata legisladora, y estamos presentando un anteproyecto que lo presentará oficialmente cuando sea legisladora, que lo que propone básicamente, entre otras medidas, es que haya equipos interdisciplinarios de especialistas y profesionales relacionados a la salud mental en todos los colegios y en todas las instituciones educativas, para poder abordar estas problemáticas de manera transversal, ya que en la actualidad hay solamente un profesional de la salud mental para cada 900 estudiantes, lo cual es bastante insuficiente. Muchas gracias. Ahora para el bloque final, que es básicamente es un cierre, estamos medio pasados de tiempo, por lo cual vamos a pedir que sean breves, y para aportar esa brevedad también que hable uno por espacio político también. Así que es un cierre en el que pueden plantear tanto propuestas que no hayan formado parte de los ejes temáticos que discutimos, o un planteo sobre, bueno, por qué los jóvenes tienen que votar a cada uno de sus espacios políticos. Así que vamos a comenzar con, en este última rotación de orden, con La Libertad Avanza. Bueno, nuevamente agradezco a la Defensoría por la invitación. Estuvo muy bueno el debate y la dinámica también entre los candidatos. Primero quería hacer una acotación a lo que dijo Brenda. No estamos en contra de la educación sexual integral. Es más, creemos que se tiene que aplicar en las escuelas. En su momento, Ramiro Marra, no hace 2 semanas, antes de las PASO, hace 2 meses, lo planteó en una entrevista. Después pidió disculpas porque se malinterpretó, no piensa así, y ninguno de los candidatos que estamos acá, por lo menos Eduardo y yo, no pensamos así. Lo que sí creemos es que se tiene que aplicar de forma correcta, que hoy no lo vemos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, la educación sexual integral. Por otro lado, para un cierre así rápido, nosotros no vamos a pedir que nos voten a Eduardo ni a mí, que estamos sentados hoy acá, sino a ideas nuevas, que hace 16 años, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, no vemos cambios. Cada vez las cosas están peor. En términos de seguridad, nosotros vemos que en los últimos años la inseguridad creció, aunque ellos digan que es la ciudad más segura de Latinoamérica, no lo es. Tenemos propuestas claras para seguridad y economía, bajar el gasto público, que creemos que eso va a ayudar a que la crisis económica, poder salir de la crisis económica. Y bueno, no sé si... era una por candidato. Bueno, nuevamente agradezco a todos y espero que el 22 de octubre se vea reflejado en las urnas lo que vinimos a plantear acá. Gracias. Muchas gracias. Sergio, te paso. Bueno, yo como cierre también agradecerle nuevamente a María Rosa, a todo el equipo de la Defensoría, a Roxana, por generar estos espacios. Me llevo muchas conclusiones respecto a lo que se dijo y tomo las coincidencias, y ojalá que los referentes que estén en la legislatura, en el Congreso, podamos hacer este ejercicio de dialogar, ¿no? Eso es lo que se requiere y lo que la ciudadanía me parece que nos está demandando, que tengamos que dialogar para ponernos de acuerdo.
Probablemente ninguno de los espacios tenga la verdad completa, probablemente tengamos que sentarnos y en algunos casos hasta parezcan contradictorias, pero me parece que lo que demanda todos los días los jóvenes y la ciudadanía es que le demos soluciones. Y lo que nos dijeron con la elección, no con el resultado, sino con el ausentismo de aquellos que no fueron a votar, evidentemente no estamos representando esa agenda que la sociedad y los jóvenes necesitan. Entonces tenemos ese desafío de dialogar hasta que encontremos aquellas políticas y aquellas soluciones que nosotros necesitamos. Yo creo que todas las políticas, podemos hablar de vivienda, de empleo, de salud, todas son problemas de la educación. Lo dijo Sarmiento y estoy plenamente convencido. Entonces tenemos que discutir políticas educativas, políticas donde empecemos a trabajar desde los más chiquitos en el nivel inicial, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que seguramente vamos a resolver los problemas de fondo. Si queremos una buena política de seguridad, necesitamos una política de educación. Si queremos una buena política de salud, necesitamos una política de educación. Yo creo que esa es la madre de todos los debates que tenemos que dar, acompañada, por supuesto, de aquellas situaciones que requieran atender una emergencia. Y cierro con un planteo y un pedido a todos los jóvenes que nos estén escuchando, que vean los videos, es que este 22 de octubre vayan a votar. Que nadie decida por ustedes. Sean ustedes protagonistas de ese cambio, de esa situación que quieran ver en la Argentina. Vayan a votar, comprométanse, planteen cuáles son sus prioridades, sus necesidades, porque el país que está en juego es el país donde querés vivir. Y me parece que eso se resuelve el 22 de octubre con mayor participación, con más democracia y con más compromiso, nunca con menos. Nosotros somos una generación que nació en democracia, gracias a Dios, y vivimos y nos criamos en democracia. Bueno, esa democracia se defiende todos los días con la libertad y ejerciendo el voto cuando corresponda. Así que nada, me parece un ejercicio válido y agradecer nuevamente la participación. Muchas gracias. El cierre de Frente Izquierda, uno por cada una de las agrupaciones para un minuto de cierre. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Defensoría y a todos los que organizaron esto. Pero bueno, yo para el cierre quiero retomar algo que me parece que estuvo bastante ausente en este debate, a excepción de lo que planteamos con mi compañero, que es la crisis económica que estamos viviendo en este momento en el país y que hay que decirlo porque tiene nombre y apellido y es responsabilidad en primer lugar del Fondo Monetario Internacional, que acá ninguna de las otras listas lo nombra porque hay un consenso del ajuste, hay un consenso de las otras 3 listas que están acá presentes de seguir pagando peso por peso, dólar por dólar al Fondo Monetario Internacional, que sabemos que eso va a ser a costa de la juventud, a costa de los trabajadores y a costa del pueblo pobre, que es el que más está sufriendo las consecuencias del ajuste que estamos viendo hoy en día en este acuerdo por 100 años en el que nos metió Macri, pero que también el Frente de Todos en su momento, que ahora hasta se tuvieron que cambiar el nombre a Unión por la Patria por el fracaso de su gobierno, en campaña electoral dijeron que iban a investigar la deuda. Ni siquiera hicieron eso y lo único que hicieron fue mandarlo a Massa, renegociarlo y ahora nos lo venden como un defensor de la patria cuando sabemos que es un tipo que está completamente arrodillado a la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, por el otro lado tenemos a Javier Milei y a Victoria Villarruel, que no nos olvidemos que es su candidata a vicepresidenta, que son 2 candidatos que se quieren mostrar como si estuviesen en contra de la casta política, pero están completamente integrados hace años a la misma y no vienen con ideas nuevas. Todas las ideas que propusieron acá los candidatos de La Libertad Avanza son las ideas y los planes que ya se implementaron en los 90 con el menemismo y con el neoliberalismo y así terminamos como terminamos y estamos como estamos hoy en día sometidos al Fondo Monetario Internacional. Por eso los quiero invitar, sobre todo a los jóvenes que están viendo este video, a votar por convicciones, a votar a la única lista que no es ni cómplice ni sometida a este consenso del ajuste y que es la lista del Frente Izquierda Unidad que encabezan Miriam Bregman y Nicolás del Caño junto a miles de jóvenes que integramos estas listas en todo el país y que estamos orgullosos de decir que somos una lista feminista socialista, una lista que pelea por un ambientalismo anticapitalista y que pelea por los derechos de los jóvenes y de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Y ahora para el cierre de Unión por la Patria, quien desee. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el debate, a todos y a todas. La verdad que uno cuando decide cotidianamente ser militante político, entiende que gran parte de lo que tiene que hacer es dar la cara. Es dar la cara con los vecinos, con las vecinas, con sus compañeros, con sus compañeras. Y acá ninguno de nosotros, y por supuesto no tenemos ningún problema en asumir la enorme cantidad de errores que pudo haber tenido la gestión actual nacional. Y con esa misma convicción de haberlas marcado, de estar en la primera línea a la hora de bancar lo que haya que bancar, con esa misma convicción estamos convencidos que a 40 años de democracia llegó el momento de transformar la estructura económica de la Argentina, que es heredara
heredada en gran parte de la última dictadura cívico-militar, que es donde se rompe el patrón de acumulación y de crecimiento en la República Argentina. Y que sin lugar a dudas nombraban al Fondo Monetario Internacional, así como allá en el lejano 2005 Néstor Kirchner se lo saca de encima junto a Lula, estamos convencidos que también nos lo vamos a sacar de encima nuevamente. Pero esto tiene que ser en el marco de un razonamiento y de una lógica. No puede ser ni con una dolarización, que a veces dicen que es a 35 años, después que es a 40 y no se entiende muy bien. No se puede hacer con los mismos que nos llevaron al Fondo Monetario Internacional y también no se puede hacer repitiendo errores que nos llevaron hasta esta situación actual. Con lo cual, lo que nosotros y nosotras venimos a plantear de cara al 22 de octubre, de cara a noviembre y de cara a lo que viene, es que empecemos a discutir realmente los argentinos y argentinas qué modelo de país es el que queremos. Y si hay que hacerlo con acuerdo nacional, lo haremos con acuerdo nacional. Nosotros respetamos absolutamente todos los ámbitos democráticos. Somos un partido y un movimiento que nació al calor de la democracia. No le tenemos miedo a la discusión política ni a los momentos complejos económicos. Este pueblo se cayó y se levantó más de una vez y estamos convencidos, y absolutamente convencidos, que la etapa que viene a la Argentina le va a ir muy bien y que al pueblo argentino le va a ir muy bien. Pero tenemos que discutir profundamente cuál es el modelo económico y el modelo de país que queremos. Y tenemos que sacarnos de encima en el embrete económico que nos puso la dictadura militar. Y yo lamento informarles que no va a ser ni con dolarización, ni va a ser de la mano del Fondo Monetario Nacional. Va a ser de la mano de un proyecto que piense en la producción nacional, que piense en la creación de empleo y sobre todas las cosas que ponga la soberanía de la Argentina en primer término ante cualquier toma de decisiones. Estamos convencidos que es con Sergio Massa, estamos convencidos que es con Leandro Santoro y vamos a dejar la vida para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto damos por cerrado este debate de candidatos jóvenes de la ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 22 de octubre. Muchas gracias a los 7 que se han presentado aquí para debatir. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo también por organizar este debate y también por la invitación. Y bueno, dejamos esto que va a quedar, entiendo, ya en las plataformas como para que se pueda ver este debate. Agradecimiento también a todos los que han venido y se han acercado. Va a quedar esto disponible para que puedan ver y puedan analizar cada uno de los discursos de los candidatos aquí presentes. Muchas gracias.